así, ¿no? Estamos como en una montaña rusa. Un día estamos súper buenas noticias porque le ganamos 6-0 a Cuba y al otro día estamos en el 0-0 a Guatemala y ese es el reflejo del país. Entonces un día estamos súper bien, el país es lo máximo, otra vez el Mexico Time ya volvió y otra vez en un día el Mexico Time desapareció. Oye, el Mexican Moment era antes del 43, ¿verdad? Y Era. ahora pues no nos hemos recuperado. Y ahora cuando llegaron a Francia dijeron, este es el momento, vamos invitados por los franceses, perdón. ¿No? Y empiezas con temas del sector energético súper bien, viene la ronda 1 y se salen 7, 8 de los tiradores principales. Entonces, hasta Pemex, ¿no? hasta el mismo Pemex. Entonces, hay como esta brutal incertidumbre y no nos ayuda, lo que vamos ahora a comentar más a detalle, pues lo que está pasando en un entorno como es el griego, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando así, de manera general? No, yo creo que esto, una brutal incertidumbre y para el que quiere invertir, el que quiere buscar seguridad de su capital en el corto, en el mediano y largo plazo, lo que quiere es tener seguridad de que no van a pasar estas incertidumbres tan terribles. O sea, y el tema yo creo que de fondo es, ¿y si no pasa nada? Porque aquí debería de pasar algo, ¿no? El que se fugue un delincuente de este tamaño y no tenga consecuencias, como no ha tenido consecuencias, nada de lo anterior, eso es lo que más preocupa sobre todo al extranjero. Mira, yo creo que a los que no les preocupa la credibilidad son a los servidores públicos. Ah, no, eso está claro. Porque yo los veo que siguen saliendo y siguen emocionados hablando de los logros de este país. Y, no y sé gastamos dónde se los 250,000 pesos por noche en la habitación del señor presidente en París. Una ¿Por qué? falta de sensibilidad absoluta, ¿no? Pero ¿y eso viene en la revista Hola o dónde? No va a salir, eso va a salir en el próximo número, Nino, no te preocupes. Ah, bueno, qué bueno que ahorita lo voy a apartar. Gabriel Casillas, director general de Análisis Económico Banorte. Gabriel, mucho gusto, bienvenido. Un gusto, Nino, siempre un gusto estar en tu programa. Bueno, la verdad es que este tema del Chapo es muy desafortunado, pero no afecta a los mercados financieros. O sea, no hemos visto ninguna reacción en tipo de cambio, no vamos a reacción en la bolsa ni en los bonos. O sea, realmente los inversionistas extranjeros, que son muchos y tienen mucho capital en México, recordemos que hasta hace una semana que tenemos información, estos inversionistas tienen cerca del 45% de los CETES y tienen 55% de los M-bonos. O sea, están muy, muy invertidos en México, pero lo ven, desafortunadamente, lo ven ya como normal. Ven este tema de que no hay Estado de Derecho como inseguridad como algo pues de día a día. No afectó mucho, por ejemplo, cuando asesinaron al que era candidato para la gubernatura de Tamaulipas en las elecciones pasadas. No ha habido reacción por eso el día de hoy, ni lo habrá. Entonces es muy desafortunado, pero así es como están los inversionistas extranjeros. Ahora, no con esto estoy diciendo que aquí Benito no tiene razón, al contrario, para el inversionista que viene, que va a abrir una fábrica, que va a poner fierros, construir, a contratar gente, a él sí le preocupa, sobre todo a los nuevos inversionistas. Los que ya están saben más o menos cómo está la cosa, pero los que vienen, los que quisieran venir, los que quisieran pensar en México como un destino de inversión, ahí es donde afecta. Me aterrorizas. ¿Lo anormal es normal? Para los inversionistas en mercados financieros, sí. Ven a un México surrealista y ya se han acostumbrado a que así es. Pero es cierto lo que tienes de razón, ya está descontado, ya lo tienen en su mente, pero eso te eleva los costos de las empresas y ya saben que así son sus costos. Y por eso exigen un mayor premio para tenerlo, por eso las tasas de interés son más altas. Tiene razón, Nino tiene toda la razón, lo anormal ya está incluido en su mente, ya están viendo que no hay sorpresas agradables y te reduce el monto de inversión total que podríamos tener. Y esto al final a los que nos están oyendo significa que hay menos empleo para ellos. Y por eso vemos a la calle y hay tanto desempleo. Si pudiéramos corregirlo, se verían mejoras. Pero por desgracia, Gabriel, tienes razón, ya es parte de la forma en que piensas. Perdón que me meta. No, está ahí. Si me metes, nada más agregar aquí. La verdad es que en el baile de las feas somos la menos fea. O sea, en todos los emergentes, la verdad es que los países emergentes están bastante mal. Pues sí, compárate con Centroamérica. Con Brasil, ¿no? Con Brasil, con con Sudáfrica, Argentina. con Turquía, con los que los inversionistas nos comparan, la verdad es que estamos muy bien. Entonces, eso también Entonces, hace ¿de qué hay nos un efecto estamos teflón. quejando si estamos Exacto. bien dentro No, de no los es cierto. emergentes? No, pero sí, esto una vez más pone en evidencia que urge el Estado de Derecho para que se puedan instrumentar reformas y para una serie de cosas Para más. que dejemos de ser subdesarrollados. Exacto. Bueno, también nos acompaña José Luis de la Cruz Gallegos, él es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. José Luis, mucho gusto, bienvenido. Nino, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, a mí lo que me parece que en primera instancia tendría que preocuparnos es qué está pasando con los mexicanos. No me tiene tan preocupado el punto de vista de los inversionistas extranjeros, porque ellos tienen en realidad un cúmulo de información relevante.
México es un buen negocio para las empresas extranjeras, por posición logística, por posición de capital humano disponible en nuestro país, recursos energéticos. En realidad, México es muy atractivo porque la posición nos permite estar muy cercanos del principal mercado global. El problema de fondo es que en realidad para el mexicano promedio, para el mexicano que en su día a día tiene que lidiar con un salario mínimo que hoy es la tercera parte de lo que representaba en términos de poder adquisitivo de hace 40 años, para el mexicano que tiene que vivir la inseguridad del día a día, que no tiene para tener un cuerpo de seguridad que lo proteja, que tiene que vivir con una educación de baja calidad, un sistema de salud, lo veíamos en los medios de comunicación hace unos días, en donde a enfermos de gravedad se les atiende en el piso. Ese es el México que a mí me preocupa y para el cual evidentemente pues compararnos con otros países pues no les funciona. Evidentemente tenemos una economía probablemente en términos relativos mejor que la de Haití, mejor que la del propio Brasil, pero al final de cuentas eso no viene a solventarle los problemas de pobreza a 61 millones de mexicanos que, de acuerdo al Coneval, no tienen los recursos suficientes para poder adquirir un nivel de vida que les permita salir de ese estado de marginación. Y en ese sentido, lo que está aconteciendo en estos momentos, estos problemas de inseguridad o lo que en el entorno externo se está configurando, que no nada más es el problema de Grecia, es el problema de la especulación en la bolsa de valores de China, es el problema de la desaceleración industrial que está viviendo en Estados Unidos, pues estas noticias no vienen a plantear un panorama mucho más promisorio y en donde evidentemente tendremos estas múltiples realidades, empresas transnacionales que ven a México como un buen negocio, porque lo es, y por otro lado, pues estas pequeñas empresas, esos pequeños negocios que no alcanzan a tener una expectativa de vida lo suficientemente halagüeña para ayudar a transformar esta realidad de la mayor parte de los mexicanos. Bueno, pero yo ayer que estuve observando la televisión mexicana, la estadounidense y la española, pues el Chapo era la noticia. Es que esto es impresionante, es impresionante. En muchas ocasiones nos quejamos de que somos la nota chiquita en los diarios de los Estados Unidos o la nota chiquita en los noticiarios de la televisión de los Estados Unidos. Pero ayer el de las 6 de la tarde pues era fatal para nosotros, era el Chapo, el Chapo, el Chapo, el Chapo. Todo en inglés, obviamente. En argentino y en otros No. Bueno, hasta el Papa, lo de Paraguay, yo creo que se quedó ahí. Mira, que estaban felices porque 1 millón de argentinos se brincaron a Paraguay para ver a su Papa argentino y podía ser una noticia internacional que, bueno, se esfumó. Pero fíjate, lo que tú dices es muy cierto, José Luis. A veces desde dónde lo ves es la preocupación. El otro día yo muy preocupado, me asaltaron, me robaron el reloj, comentándole ahí, y me dice mi chofer, me dice, oiga, pues a mí ya llevan 7 veces que me asaltan en el autobús, en el camión. Y te pones a fijar, y luego hablo con el de Nueva York y me dice, ¿cuál es el problema? Yo aquí en Nueva York no me roban lo que pasa en México, a mí me vale gorro, a mí lo que me importa es mi rendimiento que tenga. Entonces, ese es su problema de ustedes. Y entonces vas viendo y parece increíble, tú crees que es problema de clase media o de la clase alta, es a toda la sociedad. Aquí estoy viendo las encuestas de la seguridad pública urbana que saca el INEGI, y lo acaba de sacar hace 2 o 3 días. En junio de este año estamos viendo que el 69% de la población en el país considera que es inseguro vivir en su país, en su ciudad. Esto tienes un costo económico. Bajas tu consumo, te da miedo salir en la noche, a ciertas horas no vas, traes menos efectivo, esconde la cartera, esconde la tarjeta, te reduce todo tu consumo. Y este es un recordatorio del Chapo, lo que está pasando. Sí son señales. Venimos a lo del tema de la Grecia. Vuelvo a regresarme a ese tema. Es muy importante qué pasa en Grecia porque necesitas tener la certidumbre y la seguridad de lo que va a pasar con tus inversiones. ¿Es seguro aquel país? ¿Me van a respetar los contratos? ¿Yo invertí en un hotel? ¿Me lo van a pagar? Es el mismo problema. Por eso te llama tanto la atención. Aquí me comentabas muy bien, Octavio, Grecia es muy chiquito. ¿Cuánto decías que es el porcentaje? Es 179 millones. 2% de la eurozona. 2% ¿Cuántos son? 10 millones, ¿no? 11 millones. 11 millones. Es nada. ¿Por qué tanto escándalo? 11 millones vivimos en el Distrito Federal. Sí, no, mucho más. Bueno, sí. Bueno, en el área metropolitana 25 millones. Sí. Pero ¿por qué ese es el problema? Porque hay un contrato. Se llegó a un arreglo con Grecia. Se firmó un sistema monetario europeo. Y ahora una gente dice, no me gusta y me salgo.
Rompiste el contrato y atrás vienen otros países. Por eso aquí tú acordaste, lo voy a parar las drogas, voy a meterlo a la cárcel y no cumpliste la parte del contrato. Entonces el inversionista dice, oye, va a pasar lo mismo con mi acuerdo, va a pasar lo mismo con mi inversión, yo ya estoy adentro, pero tiene ciertas señales que son relevantes para la certidumbre. Por eso yo regreso a Grecia, por eso nos está afectando. Allá un señor dice, no voy a cumplir mi contrato, y el tipo de cambio se dispara en México. Claro, Y el señor que va en la esquina le tiene que pagar más por su tarjeta, y el tipo de cambio le salió diferente. Hay esa relación de respecto al Estado de Y algo Derecho. que Perdón, porque... algo que me emociono. molesta mucho a mí es que no podamos decir devaluación. Cada vez no. que decimos el desliz de la moneda 23%, el desliz de tu hermana, esto es la devaluación, esto es la pérdida de poder adquisitivo, pero parece que temblamos al hablar de devaluación. Y eso lo sumas a temas como de inflación en el mundo real. Yo creo que cuando hablamos de la canasta, yo no voy a discutir si la canasta del Banco de México, la canasta del INEGI está súper bien hecha. En el mundo real yo vivo solo, yo tengo que ir al súper, y en el mundo real, cada vez que voy al súper, cada 20 días, los incrementos son brutales. Es decir, no hay una vez que no vayas al súper que no sientas claramente que las cosas cuestan mucho más caras. Y yo quería ligarlo a... No, pero tienes razón, es que en eso no nos hemos percatado, porque sí, dicen las señoras, por lo regular, que son las que van al súper, es que no están retiquetando, es que ya no se retiqueta nada. No. Nomás le aprietan un botoncito y está en el código de barras. Ya está puesto, ahora son electrónicos las cosas de los precios, entonces nada más así. El sábado fui a una mueblería, nada, y le digo, a ver, es que nada tiene precio, señorita, ¿qué pasa? No, aquí los tengo yo, sí, todo tiene precio, pero los tiene en la lista. ¿Por qué? Porque los están moviendo todo el tiempo. Ya no los tienen en los muebles, los tienen mejor ellos para estártelos cambiando. Pero, y ligando un poco como el juego que estaba haciendo ahora Benito, es que hay tantas similitudes entre Grecia y México que uno se aterra. La cantidad de economía gris, economía subterránea que hay en Grecia, 30% del Producto Interno Bruto griego, 27%, porque son muy técnicos, dicen que es, y en México debe andar muy similar. 25%. 25% de la economía subterránea en México. Entonces, ¿por qué los griegos no pagan impuestos? Es una de las grandes preguntas que se hacen todos los otros europeos. Yo digo, ay, ¿cómo se parece esto a México, no? En teoría deberían de pagar, en teoría el ingreso, los impuestos sobre el Producto Interno Bruto griego son el 34%. En el mundo real, menos de la mitad. Oye, pero los políticos no pagan impuestos. Ni Porque allá ni acá. pagan impuestos sobre su salario nominal. Sí, por eso. Es de lo que pagan impuestos. Pero los señores que se estaban robando ahí en el reclusorio de Almoloya, todo ese dinero es en dólares y en efectivo. Eso no paga impuestos. Pero, nada más déjame cerrar esto, Nino, porque me parece súper interesante. Acaban de decir, el ISSSTE está en una condición brutal, es uno de los peores momentos en la historia del ISSSTE, no hay dinero, no sé cuánto. Y por el otro lado, nos gastamos cerca de 4,000 millones de pesos al año en pagar seguro de gastos médicos mayores para los funcionarios públicos del gobierno federal mexicano y la Cámara de Senadores y Diputados para que no vayan al ISSSTE. Sí. Tú imagínate lo que significaría que le metiéramos todos los años 4,000 millones de pesos directos al ISSSTE y no darle un clavo a los funcionarios públicos para su seguro de gastos médicos mayores, ni menos a los diputados y senadores. Y lo pongo como relación porque una de las grandes quejas de los europeos en relación a Grecia es hemos invertido miles de millones de euros en la salud, en términos de salud en Grecia, y los hospitales están abandonados, equipos que costaron cientos de millones de euros que no se han utilizado porque el hospital fue el funcionario público, lo inauguró y nunca se ha utilizado. Y tenemos a la gente en los pisos siendo atendida en la ciudad, en México, ¿no? Oye, ¿y los jubilados y pensionados de qué edad? 46 de edad, 46, la edad promedio, los jubilados del gobierno, 46 años, la edad promedio de jubilación en Grecia, 52. ¿Y los pensionados y jubilados mexicanos con qué les va a pagar el seguro social? Porque eso es una bomba que va a explotar. Pero bueno, ya, ya fue suficiente. Es así el colapso del programa. No, yo aquí quiero enfocarme mucho también en la parte de Estado de Derecho, ¿no? Este asunto del Chapo, vuelvo a insistir, pone en evidencia la falta del Estado de Derecho en México y eso es gravísimo, ¿no? Al final del día, hablábamos de los inversionistas extranjeros que no están tan preocupados por eso, pero hablamos del mexicano, ¿no? Como decía José Luis o como decía Benito. Aquí bien importante es los empresarios. Los empresarios, no me refiero al gran empresario, al emprendedor, al que quiere empezar un negocio.
Cuando nosotros hacemos una gira para platicar con las pymes en 46 ciudades, el año pasado les preguntábamos mucho y hicimos una encuesta de cómo les iba a afectar la reforma fiscal. Pero más que eso, fue más interesante ver todo lo que nos decían de cómo les cuesta trabajo hacer negocios en México. Entonces, uno se pregunta después de lo que les voy a comentar en breve, realmente cómo es posible que sean formales, ¿no? O sea, la informalidad suena como el camino más fácil y el mejor a seguir, ¿no? Dicen, bueno, es que tengo que... La reforma fiscal me va a subir mis impuestos más o menos, se los preguntábamos como porcentaje de sus ingresos, ¿no? Entonces, me van a subir más o menos de 30 a 40%. Pero realmente yo pago como un 15% más de mis ingresos en impuestos sombra, ¿no? Yo preguntaba, bueno, ¿cómo impuestos sombra? Sí, bueno, es que tenemos que darle a la policía, tenemos que pagar su cuota para la posada, sus uniformes, porque si no, no van a proteger nuestro negocio. Le digo, entonces dejas que te proteja la policía. No, tengo seguridad privada, pero cuando tengo un borracho en mi restaurante, pues no lo puedo sacar así, tengo que llamar a la policía. Entonces, nada más para eso los uso. Y bueno, y nos vamos a la que sigue. Y para el desasolve, pues pago la cuota extra, pero tengo que pagarle también al jefe y al que lo hace para que realmente vayan y desasolven. Si no, de repente un buen día mi restaurante se llena de aguas negras, ¿no? Y así nos vamos uno por uno. ¿El de la basura? Y al de la basura. Y así nos vamos uno por uno. Y dices, bueno, es posible. O sea, le cuesta muchísimo. O sea, el empresario está ahí, a pesar del gobierno. Y dices, bueno, el camino más fácil es definitivamente es ser informal. Pero no nada más eso, va mucho más allá, por eso no se cumple nada, porque todos hay manera de llegarles por otro lado con dinero para que se hagan las cosas, porque si no, no se hacen. Se preferiría que no hubiera gobierno y pagar yo mis costos directos. Entonces, a lo que voy con todo esto es, sí, la evidencia de falta de Estado de Derecho es lo que hace que realmente no podamos crecer más, que no seamos productivos, que no seamos un país que explote todo el potencial que tenemos. Y desafortunadamente, en este sentido, de las similitudes que se decían con Grecia, pues sí, Grecia tiene un problema muy similar en ese sentido, con toda la informalidad, con la falta de productividad. O sea, cuando se dice cómo van a salir adelante de su crisis, no tienen que, o sea, exportan un poco de aceite de oliva y un par de cosas, aceitunas, pero y turismo, pero realmente fuera de esas dos industrias no es muy muy difícil para Grecia. Mira, Raúl, que está aquí, que trabaja con nosotros en 1+1, me viene a ver para lo de los Santos. Ismael, el presidente de los Santos, me dice, hazme un programa de los Santos. De repente explota que Alejandro Fernández, el delegado de la Cuauhtémoc, extorsionaba a los Santos con 15,000 a la semana. A todos. De repente no quisieron hablar, no quisieron contestar, no quisieron responder. ¿Los amenazaron? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No hay una sola denuncia. ¿Por qué? Porque todo eso se tiene que pagar, además de lo que tú dijiste, el permiso de extorsión, que es la corrupción que nos corroe por todos lados. Es probablemente el costo de vivir en una república informal. ¿A qué me refiero con esto? Pues el otro día estaba yo extrañando al del SAT, que ya éramos formales. Mira, en realidad no nos debería de extrañar muchas de estas cosas. ¿Por qué? Nunca en la historia económica de México el mercado laboral ha sido formal. De acuerdo a las cifras oficiales de ahorita de INIGE, 58% de las personas ocupadas o están en la informalidad o tienen algún tipo de vínculo informal con su contratante. ¿Esto de qué nos habla? La mayor parte de los mexicanos labora o está ocupado en la informalidad. Y a esa parte me refiero como república informal. ¿Qué condiciones procrea? Cerca de 16 millones de mexicanos que tienen un empleo pero que no tienen contrato por escrito. 31 millones de mexicanos. A mí nunca me dieron contrato. Y ya ves lo que Yo pasa. nunca tuve contrato por escrito. Pero sí pagabas impuestos. Sí, pero no tuve contrato por escrito. Me corrían de todos lados, pero no me pagaban nada. Pero no te dan contrato, por escrito nada. 31 millones de mexicanos que tienen esa relación laboral, pero no acceso a un sistema de seguridad social que por ley debería de corresponder. Claro. Y ese universo es mucho más grande que los 17,5 millones que están afiliados, trabajadores que están afiliados al IMSS. Esta república informal, ¿qué es lo que procrea? Un PIB, como se mencionaba hace un momento, en donde una cuarta parte de lo que generamos de riqueza es informal. Pero cuando nos vamos al comercio, al menudeo, más de la mitad del PIB es informal. Cuando nos vamos al sector agrícola, más del 90% es informal. ¿Esto qué nos genera? Pues estas realidades en donde perfectamente en México conviven esta maquila de smoking que es la aeronáutica, por ejemplo. O sea, perfectamente podemos tener en México, en Chihuahua, en Querétaro, un sector de la aeronáutica que se está desarrollando muy bien, pero que no produce tecnología en el país,
que ensambla tecnología, un sector de pantallas planas en donde el contenido nacional es 2%, a pesar de que somos los campeones mundiales de la exportación, el propio sector automotriz en donde su valor agregado es prácticamente el mismo valor de lo que importa, es decir, en términos netos no genera una riqueza mucho mayor. Y ahora es acero chino. El acero chino en donde, dependiendo de la fracción arancelaria que uno revise, los crecimientos de la importación van aumentando en más del 100%, con acero subsidiado por las empresas, por el gobierno chino, en donde los municipios chinos son los que le meten dinero para hacerlo sustentable. Y entonces de lo que hablamos es un México que sí puede exportar, que le va bien, pero que convive con otro México informal, la mayoría en la parte laboral, en donde estos rezagos, pues justamente lo que nos plantean es que el desafío de México es prácticamente su reconstrucción. A ver, yo quiero preguntar una cosa a Banorte, así, pero una. ¿Tú tienes información de por qué los políticos pagan en los restaurantes y en todos lados en efectivo? Porque yo siempre pregunto en los restaurantes, oye, ¿y aquí quiénes pagan en efectivo? Los políticos. ¿Por qué? ¿Que no usan tarjetas de crédito? ¿No tienen tarjetas de crédito? Hay que hacerles promoción ahí. Tenemos que hacer más promoción. No tengo esa información. Bueno, pero sí los he visto. Sí, pero sí los he visto que pagan con efectivo. ¿Por qué pagan en efectivo? Si deberíamos de bancarizarlos, ellos son los que están diciendo que... A ver, nos van a poner el ejemplo. De las ¿sí o no? 32 economías más grandes del mundo, la menos bancarizada es la mexicana. Para acabar pronto. ¿Por qué? Porque no queremos, porque vivimos en la economía subterránea. Y otra vez, haciendo la analogía con Grecia, a ver, ¿tú crees que sería viable un país donde el 51% de los jóvenes menores de 25 años están desempleados, 27% de la población total está desempleada, donde el ingreso per cápita nacional es de 4,000 euros? ¿Sostenible el país? Insostenible. Eso es porque hay una cantidad de cosas por afuera, como sucede en México. Si no, es un país que no sería sostenible. ¿Y sabes qué es lo que hay? ¿Y qué es lo que están hartos los europeos? Es que todo el dinero que ha llegado a Grecia es para subsidiar a todas estas personas para que no trabajen y para que sigan votando por los políticos que los siguen votando. Claro. Y si hago el símil con México otra vez, ¿por qué las clases más necesitadas, la clase que menos educación tienen en México, los que menos posibilidades tienen de crecimiento son los que votan por el PRI? Porque son todos los que reciben los subsidios, son todos los que se ven beneficiados de todos estos donativos de las televisiones de Mover a México, sí, ¿no? Las pantallas, pues estas de Mover a México, ¿dónde están? Ahí están. A ver, ¿cuánto puedes cambiar ahorita en un banco de moneda nacional a dólares? ¿Cuánto puedes cambiar? Bueno, puedes cambiar lo que quieras, pero hay el reporte de Banco Nacional a dólares, sí. A ver. De moneda nacional a dólares. No, tú persona sí, física. Sí, no pasa nada. De moneda nacional a dólares no hay problema. El problema es al revés. Si quiero llevar dólares y cambiarlos a moneda nacional, ahí sí hay muchas restricciones. Entonces, dicen que si tienes tanto al mes y que nada más puedes cambiar, no sé, $400 o $500 o no sé cuántas cosas. No, es para que te registren. Es, si compras o vendes una cantidad menor el equivalente a creo que de $2,000, no te registran. Si es superior a eso, ya tienes que dar tus datos fiscales. Tienes que dar los datos y los pero reciben, si vas registran afuera de los bancos, ahí lo que casas de cambio lo que quieras. Si vas afuera de los hoteles, lo que quieras. Sí, y esto es para evitar el lavado de dinero para todas las el lavado de dinero entonces está afuera. Claro. Sí, claro. Ahora, la otra cosa que tú dices, no solamente en políticos o cualquier persona, se ha dicho mucho y se ha cruzado en los anuncios, en los periódicos, de que ahora, y si van a hacer un cruce por parte del SAT, de cuánto tienes tú en efectivo, cuánto tienes tu sueldo y cuánto tienes tú en tus tarjetas de crédito de consumo. Entonces, cuando hay una disparidad, hay una presunción de un ingreso no declarado, que es lo que sucede. Entonces, mucha gente que tiene recursos, pues dicen, oye, yo gano 50,000 pesos y que pagué en las tarjetas 100,000, pues hay aquí un problema, que de dónde saqué el dinero. Entonces, la gente está cada vez más recurre a pagar en efectivo. Ahora, en pero todos si, los lados. Tú empiezas a ver en restaurantes, toda la expansión. Si mañana me voy a Guatemala o me voy a Nueva York, el SAT ya me tiene cruzado. Sí, bueno, sí. Eso es a partir del 1 de julio, ¿no? A partir de este 1 de julio. Se supone que ya estaba desde hace mucho tiempo, pero... entonces lo publicó, es como lo de los alimentos procesados en todos estos tiendas de conveniencia. Dice, si desde hace 15 años estaban, pues no lo aplicaban. Pues ahora sí se las aplicaron a los que consumen ahí. Sí, y entonces estás viendo eso. Y ese es uno de los temas de por qué aumentan los agregados monetarios
Estamos a gusto, estamos Y a está gusto, porque haciendo- ustedes dicen, es que estamos mejor que los otros países. No, no estamos. No estamos, de los otros no estamos a subdesarrollados. gusto, pero ni los ricos ni los pobres. Los ricos se quejan igual que los pobres. Ahora, ¿de cuáles otros países? O sea, Los finalmente- emergentes, estamos o sea, hablando de los países no, emergentes. Ustedes dijeron que Corea estábamos del mejor. Sur, Yo no comparé contra Ya no es Corea. emergente, ya no es tiene nada de emergente. emergente Corea del Sur. Corea del Sur Ni es, Singapur. Singapur tampoco. hace 50 años, Corea del Sur era la última economía en términos per cápita, 80% de su territorio estaba destruido por la guerra. Hace 40 años, ellos mismos lo mencionan, no tenían astilleros, hoy son el segundo productor de barcos. Hace 40 años estaban produciendo un automóvil que era el más feo, el Pony, y que los obligaban a comercializar en el exterior. Es decir, al final del día, si en 40 años una economía que era la última del mundo ya no es emergente, si ya se le quiere clasificar como desarrollada, pues únicamente lo que nos muestra es cómo en esos mismos 40 años nosotros nos encargamos de deshacer nuestro sector automotriz. Recuerdas que nosotros producíamos nuestros autobuses Dina, producíamos también nuestro propio marca de automóviles, producíamos televisores de marca mexicana. K2. Filco. Y Sí, Philip. al final de cuentas todo eso lo destruimos. Y nos volvimos dependientes de la inversión extranjera, Sí, dependientes pero de la mira, es que el tecnología. ejemplo no es Yo aquí- bueno. Mira, a ver, los a ver, japoneses y los a ver, alemanes en 1945 devastados. No existían. Devastados. Destruidos. Para no recuperarse nunca. Yo aquí lo que quiero comentar, y el tema que teníamos originalmente era el de Grecia, y entonces uno de los Es aspectos que tú que te había saliste, pensado... empezaste a hablar del Chapo. No, bueno, pero continúe la plática tan interesante tuya, pero ¿qué analogía es relevante entre Grecia y México? Es una pequeña economía que se integra a la Unión Europea y en 2 días se siente que ya es desarrollado y empieza a tener analogías. México, con el TLC, se integra a un bloque económico mucho más grande, Estados Unidos, Canadá, y entonces ya vamos a ser como aquellos. Y empieza a haber cambios internos que, como lo dicen, que teníamos empresas mexicanas, teníamos, ahora dependemos de la inversión, se parecen muchas analogías y desde afuera lo están viendo. Grecia no ha podido, ¿qué está haciendo mal? ¿Por qué no ha avanzado? ¿Qué problemas tiene? Y lo mismo ve con México. México parece que ya iba a ser el milagro, ya iba a poder, y ahora no pasa. ¿Qué sucede? Hay analogías, hay que ver el gasto. Entonces, ven temas como el gasto público, el déficit que tenemos, qué tan grande es, el monto de la deuda. Esa es una visión que están viendo con cuidado. Grecia mentía. Hay que tener mucho cuidado de que México tenga buena información, siga con su calidad. Prestigio del INEGI es fundamental desde el punto de vista externo. Porque si no se cree en eso, entonces hay muchas dudas. Yo no sobre creo en la todo. inflación que nos acaba de dar el INEGI. No la creo. Porque no puede ser que con la devaluación que hemos tenido tengamos bueno, esa es en los últimos creo que 18 meses o 18 años o no sé cuánto tiempo dijo como ejemplo de que junio era el mejor mes comparado con los anteriores en cuanto a inflación. Bueno, no puede ser. No, ahí yo sí tengo, perdón, A ver. sí tengo temas importantes en ese sentido. Pues ciertamente ha subido los precios. Tú vas a las tiendas y ves que subió el jitomate, pero han bajado otras cosas. A ver, lo que tú dices, las televisiones, pues han bajado. ¿Cuántas televisiones compras al mes? Es Bueno, absurdo. ese es el tema. Pero ¿Cómo haces está tu canasta? bajando. Y punto número 2, aunque no lo queramos reconocer, hay un problema de ventas y de demanda. Ha subido ahorita lo adelantada, han subido varios aspectos, pero hay un desempleo. Los sueldos han bajado. Si bajan los sueldos, bajan los costos de producción. Y si bajan los costos de producción, puedes encontrar cosas en la informalidad que estamos viendo que son más baratas. Entonces, sí notas, por un lado, que sí un incremento, por el otro lado, mucha gente no puede subir los precios, las consultas, los salarios. ¿Cuáles consultas? Tú vas a la consulta médica, a ver cuánto Sí. te cobra. 1,000 pesos. Y si no me das factura, Sí. tanto. ¿verdad? Ahí está. Y si voy a La Ángeles o voy al Hospital Satélite, me hacen 10% si pago en efectivo mis análisis. No friegues. Ahí está. No, Tremendo. Estamos No viendo la friegues. informalidad. Y por siguiendo todos con lados. analogías, México es el país del mundo que más horas trabaja al año, en promedio. Los mexicanos trabajamos 2.228 horas al año, que en realidad, y voy a hablar en francés antiguo, es la hora, parafraseando lo que el señor presidente anda por allá, somos el país con hora nalga más grande del planeta. Pero otra vez, de la OCDE, somos el penúltimo en productividad. Y Grecia es el cuarto que más horas trabaja, 2.042, pero Grecia sí nos ganó, es el penúltimo. O sea, nosotros somos el antepenúltimo y ellos son el penúltimo. Los peores son los turcos. Entonces,
¿cómo nos vamos pareciendo a esto? Vamos a bajar el IVA, vamos a mover el IVA para que el gobierno reciba más dinero. La experiencia griega, Grecia tenía en el año 2013 23% de IVA. Lo bajó al 13% para tener más captación. ¿Qué sucedió en el mundo real? Menos captación. ¿Qué le pasa? Pues ahí está. Era una medida temporal a la mexicana, como fue la tenencia del automóvil, ¿no? Que lo pusimos en el 68 para pagar las Olimpiadas y nos quedamos hasta el 2014. Sí, todavía sí. Y todavía sigue en algunos lugares. Entonces, nos parecemos tanto en tantas Oye, cosas. pero Carstens hizo una declaración ayer fenomenal. Estamos preparados. Puchi, yo cuando oí eso dije, pues nos la persinan los griegos y los mercados. Oye, si estamos preparados, ¿qué quiere decir? ¿Lo está diciendo el gobernador del Banco de México? ¿No lo está diciendo ningún político de tercera? Claro. Oye, aquí tres comentarios rápido, Nino. El primero es... Espérate, tómate tu tiempo. Porque No, mira. rápido. No, algo bien importante es, bueno, quiero dejarle espacio acá a mis compañeros que tienen muchas cosas interesantes que decir. No, Grecia ha hecho un esfuerzo grande por bajar la deuda. Eso no lo vemos, pero su deuda era cerca de 420 mil millones de euros y la han bajado como a 320. Entonces, digo, parte de eso fue un recorte de deuda, una quita, pero eso fue lo más pequeño. Sí han hecho esfuerzos. El año pasado corrieron a 15 mil personas que trabajaban en el gobierno, etcétera. El problema es que las sanciones las medidas han sido tan fuertes que el PIB se les ha caído. Llevan casi 6 años de caída de PIB. Entonces, cuando medimos la deuda como porcentaje del PIB, se ha caído más el PIB que lo que han podido recortar la deuda. Ha crecido mucho Entonces, la deuda. ha crecido su cociente, que estaba cerca de 120% en Ahora 2009, 185. y ahora está en 180%. Entonces, realmente, pues también hay que ver, se le están poniendo sanciones, y aquí quiero parafrasear a Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, como ustedes saben, que dice, bueno, cuando Keynes, este famoso economista inglés, ¿no?, de los 20s, 30s, asiste al Tratado de Versalles cuando termina la Primera Guerra Mundial, ve las sanciones económicas que se le están poniendo a Alemania y a otros países que vaticina una Segunda Guerra Mundial. Entonces digo, aquí no creo que inicie una Tercera Guerra Mundial por Grecia, pero sí se le están poniendo demasiadas sanciones. Yo la verdad, ahí estoy con el primer ministro que sí deben de darle reversa a algunas. Bueno, pero nuestro Producto Interno Bruto ya está en 2.4. Somos el país con mayor número de tratados. Tenemos 12 reformas maravillosas que van a salvar al país. Y estamos todos fregados. Mejor nos vamos. Vamos a las conclusiones, vamos a los comentarios finales. José Luis de la Cruz Gallegos, tu conclusión, tu comentario final. Y si quieres agregar algo del acero, también lo puedes hacer. Bueno, me parece que el problema que se observa en Grecia es el costo de haber tenido una mala regulación, una mala supervisión. En realidad esto no tendría que ser sorpresa. Los déficits de cuenta corriente de Grecia de hace 10 años ya apuntaban a ello, endeudamientos de 12, 11 puntos del PIB cada año, y un gasto que fue improductivo. Haciendo el paralelismo con México, si bien nuestros endeudamientos no están en esa magnitud, es muy claro que tenemos un problema de gasto improductivo porque no tenemos al final del día un proyecto de gasto que esté respaldado por un proyecto de nación. Es que la cuenta corriente es una locura. Y al final del día lo que nosotros estamos observando es que México ya no necesita caer en esos niveles de problemas financieros para a su vez tener problemas de inestabilidad social. Nosotros venimos arrastrando 35 años de un crecimiento económico muy bajo, de estancamiento, de crisis recurrentes, y en el margen en el que nos encontramos ya es demasiado reducido. O sea, Grecia venía de crecimientos económicos, tenía un colchón. México se lo acabó en los años 80, lo terminó de agotar con la crisis del 95 y ahorita el margen que tenemos es muy pequeño. Si no se tienen programas emergentes, me parece que lo que va a acabar ocurriendo es de que México tendrá que conformarse con seguir creciendo 2,5%, porque es lo que está dando ahorita su crecimiento potencial, su crecimiento inercial. Gracias. Tenemos una reforma educativa en donde había 4 entidades federativas que no estaban de acuerdo con la evaluación. Para pasado mañana, 24 estados de la República Mexicana vienen a marchar al Distrito Federal. Es que hemos dejado crecer el problema, no estamos atendiendo los problemas. Bueno, pues muchas gracias a José Luis de la Cruz Gallegos y también despedimos a Gabriel Casillas. Conclusión, comentario final. Y un comercial para Banorte. Venga. No, yo coincido con José Luis de la mala supervisión, coincido también en el mal manejo que ha hecho Grecia. Lo que sí es que también le han puesto imposiciones, ¿no? Le han puesto medidas imposibles de hacer. Draconianas. Y lo más importante es, ¿van a salvarse o no? Yo creo que sí.
Veo que lo van a dejar en la eurozona por el mejor interés de los mismos alemanes. Cuando se va a Grecia, se empiezan a ir otros y el euro se les va a apreciar, que ahorita está en $1.10 por euro, se les va a ir a 4, estoy siendo exagerado, y no van a volver a exportar nada, ni un Mercedes, ni un BMW, nada. Entonces les conviene que se queden, lo van a dejar ahí, pero no le pueden perdonar la deuda porque si no al rato también España, Portugal les pide lo mismo. Entonces, ¿qué están haciendo? Dicen, bueno, no le puedo perdonar la deuda, pero quiero que se queden. Bueno, que se queden, se las voy a perdonar eventualmente, pero mientras tanto que sufran un poquito. Por eso están con este sufrimiento del famoso corralito argentino, donde nada más pueden sacar 60 euros diarios del cajero, etcétera. Entonces, realmente, yo creo que es lo que está pasando y eventualmente se va a quedar y se va a resolver, pero en este acuerdo que se firmó en la noche en Europa, no se van a salvar. Es un acuerdo nada más para, como decimos en México, patear el balón hacia adelante. Yo creo que es lo más importante. Y en México tenemos que aprender al Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho y reducir la informalidad, porque Grecia parece que es como México hace muchos años, donde están estos problemas fiscales, etcétera. Nosotros ya pasamos eso, pero ahora tenemos que resolver otros que son mucho más importantes, como el crecimiento económico. Muchas gracias. Octavio Aguilar, consultor internacional, tu conclusión, por favor. Pues yo creo que México tiene muchas posibilidades y yo creo que el tema viene de cada uno de nosotros. Yo no esperaría nada del gobierno, no esperaría nada del Estado así. Creo que es nuestra responsabilidad ser menos corruptos, ser mucho más cuidadosos en cada una de las cosas que hacemos, no andarle pidiendo a los demás que hagan cosas que no hacemos nosotros. Entonces hay que empezar no pasándonos los saltos, no dando mordidas, no estar en la economía informal. No estar chateando cuando vamos moviéndonos, vamos en el coche, andamos en la bicicleta, entonces nos metimos en sentido contrario porque andamos en la bici. Creo que tenemos que cambiar nosotros, es una obligación de nosotros los ciudadanos y no andar esperando que la demás gente haga otras cosas. Y en el paralelismo con Grecia es igual, los griegos no pueden seguir esperando que les siga llegando el maná de fuera y no producirlo ellos. Entonces, el trabajo es de nosotros y nadie más. Muy bien. Gracias, Nino. Mucho gusto, muchas gracias. Benito Solís, tu conclusión, tu comentario final. Mira, para concluir, primero podría decir que las condiciones no estaban dadas para que Grecia entrara en la Unión Europea y en la Unión del euro. Para entrar tienes que tener el mismo tipo de productividad que los otros socios. No puedes comparar el nivel de producción de Grecia con el de Alemania, pero se la creyeron y durante un tiempo estuvieron haciéndolo, y lo cual no ha funcionado bien. La otra es que se partió, el tener un euro es como tener un tipo de cambio fijo. Es como cuando México tenía un tipo de cambio fijo. Pues tarde o temprano vas acumulando los desequilibrios hasta que te explotan. Ahí le está explotando en este momento, pero ni siquiera puede cambiarse al dracma. Nosotros, si vemos que hay un problema grave en el país, el tipo de cambio empieza a subir rápidamente, tasas de interés, entonces tienes que ir apretando. Ahora, nos dicen que México está todo mal. No está todo mal. Hay cosas muy buenas que están notándose. Crecimiento promedio de 2,5%, pues sí es bajo para México, pero lo mismo metiste a Querétaro, a Guanajuato, a toda la zona del centro, que crece al 10%, según los últimos datos, que metes a Oaxaca o metes a Chiapas con crecimientos de 0 o negativos. El país se está partiendo en dos grandes zonas geográficas y en dos niveles de producción. Un país muy productivo, muy eficiente, y un país con muy baja productividad. Preocupa que el más eficiente tenga que cargar con todo el resto del país. 20 millones de gentes con nuestros impuestos, porque yo sí los pago, tenemos que mantener a 120 millones de gentes que quieren luz, que quieren seguridad, que quieren agua potable. Todos tenemos que aguantar este país. Necesitamos sumarnos todos con esquemas que permitan hacer esto. Tenemos un buen país, nos falta todavía mucho. A ver, pero ahorita hiciste otra mención en que nos parecemos mucho a los griegos. Los griegos pueden viajar por toda Europa. No necesitan pasaporte, no necesitan visa. Nosotros no podemos ir a los Estados Unidos si no tenemos visa, no podemos ir a Canadá si no tenemos visa. Entonces tenemos economías asimétricas cuando entramos al TLC. Pero era de mercancías, no era de personas. Y qué bueno. No era de personas. Y qué bueno que no metimos un tipo de cambio único. ¿Se acuerdan que en esa época querían que nos dolarizamos? Sí. Dije, esto me suena lo peor que nos puede suceder. No puedes poner iguales lo que son desiguales. Bueno, pues muchas gracias. Mucho gusto, muy amables. Muchas gracias por la invitación. A ustedes, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mañana seguiremos platicando del Chapo. Si aprenden al Chapo, es otra historia. Si no aprenden al Chapo, se convertirá en leyenda. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mi nombre es Nino Canón.